Me llamo Carolina, tengo 32 años, y si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi vida daría este giro, probablemente me habría reído en su cara. Vivía una existencia tranquila en un pequeño pueblo andaluz, cerca de Ronda. Mis días eran previsibles, trabajo como contable en una pequeña oficina, tardes en casa cocinando, y ocasionales reuniones familiares los domingos. Estaba casada con Javier desde hacía casi 7 años. Un matrimonio estable, sí, aunque cada vez más silencioso. Javier y yo nos entendíamos sin palabras, pero también sin fuego. Dormíamos espalda con espalda. Hablábamos más del supermercado que de nuestras emociones. A veces pensaba que esa monotonía era parte de cualquier relación larga, hasta que llegó él, Bruno. Bruno era un perro, sí. Un impresionante pastor alemán con porte regio, mirada penetrante y un pelaje tan oscuro como la noche. Javier había mencionado su deseo de tener un perro durante años, pero yo siempre lo disuadía. Es mucho trabajo, ensucian, hacen ruido. Pero una tarde, regresó con el cachorro en brazos. Te presento a Bruno, dijo, sonriendo como un niño. Yo fruncí el ceño. No me lo había consultado. Pero su entusiasmo era tal que no dije nada. Me limité a observar cómo el pequeño se deslizaba torpemente por el suelo de mármol. Era tierno, sí. Pero no imaginé que ese cachorro cambiaría la dinámica de nuestro hogar. En las semanas siguientes, Javier se volcó completamente en él. Le compraba accesorios, lo sacaba a pasear con orgullo, y lo entrenaba con paciencia. A veces me miraba con esa sonrisa que no me dedicaba desde hacía tiempo, pero no era para mí. Era para Bruno. Poco a poco, Javier se distanció más. Comenzó a dormir en el sofá, al lado del perro, alegando que Bruno aún era muy pequeño para quedarse solo. En la cena, hablaba solo de él. ¿Sabías que ya entiende, quieto? Bruno es un genio. Yo fingía interés, pero sentía como un muro invisible se levantaba entre nosotros. Una noche, entre bocado y bocado, me soltó, deberías pasar más tiempo con Bruno. Te necesita. Me reí. Es un perro, Javier. Pero su mirada fue grave. No. Es parte de la familia. Y deberías tratarlo como tal. Aquella frase se me quedó clavada. A partir de entonces, noté cosas, pequeñas, pero inquietantes. Bruno me observaba fijamente. Sus ojos no eran los de un simple perro. Había algo más, una inteligencia que no podía explicar. Me seguía por la casa en silencio, como un guardián. Cuando me cambiaba de ropa, a veces creía sentir su mirada detrás de mí. Javier empezó a insistir. Solo intenta acariciarlo. Acércate. Vas a notar la diferencia. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza con mis sandalias rojas puestas, las que Javier solía admirar antes, lo vi aparecer. Se sentó a unos metros de mí, en silencio. Sus ojos se fijaron en mis piernas cruzadas, y por un segundo, sentí calor subir por mi cuello. Me levanté de golpe. Es solo un perro, me dije. Pero mi corazón latía como si supiera algo más. Esa noche, mientras me acostaba en la cama con una bata ligera de lino blanco, escuché a Javier decir en voz baja desde la sala, ya lo siente, está empezando. No supe si hablaba por teléfono, o, con Bruno. No pude dormir. A la mañana siguiente, Javier me sirvió café y se acercó por detrás para acariciar mi cuello, cosa que no hacía desde hacía meses.
Dale una oportunidad, Caro. Confía en mí. Algo en su voz me asustó más que tranquilizarme. Pero ese día, por alguna razón que aún no entiendo, me senté junto a Bruno en el sofá. Su cuerpo estaba tibio, firme. Al pasar mi mano por su lomo, sentí una descarga, no física, emocional. Me miró, y juro que había comprensión en sus ojos. En ese momento, Javier apareció en el umbral. ¿Ves? Así es como empieza. Los días comenzaron a deslizarse unos sobre otros como si el tiempo hubiese perdido forma. Yo iba al trabajo como siempre, atendía mis tareas, sonreía a los vecinos en la calle, pero por dentro algo había cambiado. En casa, las cosas ya no eran como antes. El silencio entre Javier y yo se volvió espeso. No discutíamos, no hablábamos apenas. Lo único constante era Bruno. Siempre Bruno. Aquel perro había ocupado no solo el sofá, sino un espacio intangible entre nosotros. A veces creía que incluso respirábamos en su ritmo. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba, como se recostaba en la alfombra justo frente al espejo del pasillo, como si se observara. Como se quedaba quieto, horas, en el umbral de mi habitación, sin moverse, sin un solo ruido. Solo, mirando. Una tarde, regresé del supermercado más tarde de lo habitual. Llevaba puesto un vestido ajustado color mostaza, de esos que abrazan la figura pero aún permiten caminar con gracia. Lo había comprado para sentirme bonita, aunque últimamente nadie parecía notarlo. Al entrar, noté que la casa estaba en penumbra. El sol entraba en haces dorados por las cortinas, y en ese silencio, escuché algo. Una voz. No tan rápido, susurró Javier desde la cocina. Me acerqué sin hacer ruido y me detuve. Él estaba inclinado hacia Bruno, susurrándole como a un confidente. Su tono era casi íntimo. Ella ya casi está lista, decía. Solo necesita entenderlo. Retrocedí un paso, y la bolsa del supermercado crujió. Javier giró bruscamente. Me sonrió, nervioso. ¿Hace cuánto estás ahí? Acabo de llegar. ¿Con quién hablabas? Yo. Con nadie. Se encogió de hombros, riendo. No pregunté más. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche soñé que caminaba descalza por la casa, y Bruno me seguía a corta distancia. Sentía su aliento cálido en la nuca, sus ojos fijos en mis pies al caminar. Cuando me giraba, estaba sentado. Inmóvil. Observándome. Al despertar, tenía los tobillos helados y la sábana revuelta entre mis piernas. Durante el día, trataba de convencerme de que exageraba. Era un perro bien entrenado, eso era todo. Pero por la noche, todo volvía. Y una sensación en el pecho, como un suspiro atrapado, como una necesidad sin nombre, se volvía más fuerte. Un domingo por la tarde, decidí darle a Javier lo que quería. Me puse una blusa blanca semiabierta, la anudé justo bajo el busto, dejando ver un poco de piel. Me recogí el cabello con una cinta de satén rojo. Sabía que Javier adoraba cuando lo usaba así. Me senté junto a Bruno, en el patio, y dejé que se acercara. ¿Así está bien? Le pregunté en voz baja. Bruno se aproximó, se tumbó junto a mí. Su hocico rozó mi muslo, apenas. El calor de su cuerpo irradiaba hacia mí. No era una caricia. No era nada.
y sin embargo, sentí como mi piel se erizaba. Fue entonces cuando Javier apareció en el umbral. «Te ves hermosa hoy, Caro», dijo. «Gracias». «¿Te sientes diferente?» «No lo sé. Quizá». Él se acercó, y sin pedir permiso, tomó mi mano. Su otra mano se posó con ligereza en la parte baja de mi espalda. Sentí el calor subiendo por mi cuerpo, una mezcla de incomodidad y expectativa. «Estás empezando a comprender», murmuró. «¿Comprender qué, Javier?» «A nosotros. A lo que somos. Lo que siempre estuvimos destinados a ser». Retrocedí. «No digas tonterías. No hay nosotros raro aquí. Solo somos tú, yo, y un perro». Pero incluso mientras lo decía, supe que mentía. Había algo más. Esa noche, Javier me tocó como hacía mucho tiempo no lo hacía. Sus caricias fueron lentas, casi rituales. Y aunque yo debía haber sentido algo familiar, no era así. Había en él un ritmo extraño, una intensidad nueva. Al cerrar los ojos, por un segundo, creí sentir una tercera presencia en la habitación. Observándonos. Y cuando abrí los ojos, Bruno estaba allí. Sentado. Mirando. En silencio. Desde aquella noche, algo cambió entre Javier y yo. Me observaba con una mezcla de orgullo y deseo que nunca antes había visto en sus ojos. Como si ya no fuera solo su esposa, sino parte de algo más grande, de algo que solo él entendía. Yo no sabía cómo sentirme. A veces parecía que por fin me devolvía atención, pero era otra atención. Intensa, fija, como la mirada de Bruno. Y Bruno, ahora parecía seguirme a todos lados. No ladraba, no se impacientaba. Solo se quedaba cerca, sentía mi presencia. Cuando me maquillaba frente al espejo, estaba acostado junto a la cama, con los ojos cerrados pero las orejas erguidas. Cuando salía de la ducha envuelta en la toalla, lo encontraba esperando en el pasillo, como si supiera exactamente cuándo iba a salir. Una mañana, mientras desayunaba con una camisa larga de dormir que apenas me cubría los muslos, Javier me sirvió el café sin decir palabra. Luego se inclinó a mi oído. «Hoy está especialmente atento», susurró, y supe que hablaba de Bruno. Le lancé una mirada, incómoda. «¿Atento a qué?» «A ti. A tus cambios. Lo atraes, Caro. Lo siente. Y tú también lo sabes». Dejé la taza. Esa conversación no debía continuar. Pero no fue la última. Esa misma tarde, Javier me pidió que lo acompañara al campo. «Bruno necesita correr», dijo. Nos subimos a su camioneta, y conducimos hasta una zona boscosa a las afueras del pueblo. Yo llevaba un vestido largo y vaporoso, de color burdeos, con escote cuadrado y tirantes finos. Llevaba sandalias doradas y el cabello suelto, con una flor prendida al lado. Me sentía extraña, como si me estuviera preparando para algo sin saber qué. Cuando llegamos, el aire olía a tierra húmeda y a pinos. Bruno salió corriendo entre los árboles. Javier me tomó de la mano. Caminamos en silencio. Él me miraba de lado, sin hablar. Hasta que, al llegar a un claro, me detuvo. «Quiero que lo entiendas todo. Lo que hay entre nosotros tres». Su voz era suave, hipnótica. «¿Nosotros tres? ¿Qué estás diciendo?»
Esto no es solo una conexión emocional. Es algo ancestral, Caro. Algo que no se puede explicar con palabras. Sentí un nudo en la garganta. Bruno apareció entre los arbustos. Se acercó despacio, como si supiera que había sido llamado. Se sentó frente a mí, y me observó. Tócalo, dijo Javier. Esta vez, hazlo con intención. Mis manos temblaban, pero me agaché. Mis dedos rozaron el lomo cálido y áspero de Bruno. Cerré los ojos. Fue como si me absorbiera una corriente invisible. Una sensación de calma, y fuego al mismo tiempo. ¿Lo sientes? Susurró Javier detrás de mí. Asentí. Pero no sabía qué sentía. En ese momento, un sonido sordo nos sobresaltó. Como un aullido lejano. Bruno levantó las orejas, Javier palideció. Tenemos que irnos. Regresamos al coche en silencio. El camino de vuelta fue pesado, denso. Yo no podía sacarme de la cabeza esa sensación, la piel bajo mis dedos, la mirada del animal, la forma en que mi pecho se había llenado de algo indescriptible. Esa noche, cuando Javier se acercó a mí en la cama, sus manos fueron lentas, casi reverentes. Me quitó el vestido como si deshojara una flor. Pero yo no podía concentrarme. Pensaba en Bruno, en su respiración, en cómo su presencia se mezclaba con la de mi esposo en el dormitorio. Cierra los ojos, susurró Javier. Imagina que no estamos solos. Lo hice. Y entonces, por primera vez, no supe distinguir entre deseo y temor. Las noches se hicieron más largas. Y más oscuras. A pesar del calor de verano, dormía cubierta hasta el cuello, sintiendo cada sombra como si me mirara. Javier actuaba como si todo estuviera bien, como si fuéramos más felices que nunca. Pero esa nueva felicidad me apretaba como un lazo invisible. Bruno ya no era un perro más. Era el centro. El ritual. La presencia dominante en nuestro hogar. Su andar entre las habitaciones era silencioso, pero su mirada quemaba. Una tarde me quedé sola. Javier había salido a comprar algo, y Bruno se quedó conmigo en la casa. Yo llevaba un conjunto ligero, una bata de lino clara, abierta, dejando ver una camisola corta y unos calcetines altos que usaba para estar cómoda. Me senté en el sofá, encendí la televisión, pero no podía concentrarme. Sentía su presencia. Cuando miré hacia el pasillo, Bruno estaba allí. Sentado. Observando. Me armé de valor. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Por supuesto, no respondió. Pero se levantó, caminó hacia mí despacio, y se tumbó justo a mis pies. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Pasé la mano por su cabeza con lentitud. Y de nuevo, esa sensación. Como si una corriente pasara entre nosotros. Una descarga. Como una confesión sin palabras. Minutos después, escuché el portón del garaje abrirse. Javier regresaba. Me incorporé de golpe, como si me hubieran atrapado haciendo algo indebido. Bruno se quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Javier entró con una bolsa de pan y una sonrisa más amplia de lo normal. Preguntó. ¿Han pasado tiempo juntos? No contesté. No podía. Esa noche, Javier me llevó al cuarto de invitados. No dijo por qué.
Solo me tomó de la mano y me condujo allí. El cuarto estaba perfumado, iluminado con luces suaves. En la cama, un camisón de satén azul esperaba sobre las sábanas. No era mío. Póntelo, dijo, su voz baja, cálida, insistente. Yo lo miré, incrédula. ¿Qué está pasando, Javier? Solo sigue el juego. Vas a entenderlo. Me negué. Pero él me sostuvo del mentón, me miró a los ojos. Es por ti, por nosotros, por lo que has sentido. Esa última palabra me dejó sin aliento. Sentido. Él lo sabía. Lo que pasaba por mi piel cuando tocaba a Bruno. Lo que no quería nombrar. Salí del cuarto sin decir más. Dormí sola. O intenté hacerlo. Pero a medianoche, me desperté con el sonido de garras en el suelo de madera. Lentas. Precisas. Me tapé con las sábanas hasta la cara, como una niña. Pero el sonido no cesaba. Abrí los ojos. La puerta estaba entreabierta. Y él estaba allí. Bruno. Nos miramos por largos segundos. No se acercó. Solo esperó. Como si yo tuviera que decidir. A la mañana siguiente, Javier ya no fingía. Preparó café, se sentó frente a mí, y me habló con total claridad. ¿Estás lista, Caro? Lo siento, en ti. Lo ve, en ti. Yo dejé la taza. El vapor me rozó la cara, pero estaba helada por dentro. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que él ve? Javier sonrió, sereno. El deseo que niegas. El vínculo que no quieres aceptar. Negué con la cabeza, pero algo dentro de mí, muy profundo, no lo negaba. Me levanté y salí al jardín. Bruno estaba allí, acostado a la sombra. Me senté a su lado. El calor de su cuerpo me envolvió. Cerré los ojos. Cuando los abrí, Javier nos miraba desde la ventana. Y por primera vez, no supe quién de los dos me perturbaba más. Me desperté al amanecer. La luz entraba en líneas finas por las persianas, tiñendo la habitación de un tono ámbar melancólico. Me sentía distinta. Ligera, casi vacía. Como si algo hubiera salido de mí durante la noche. Como si ya no fuera del todo, yo. Me levanté despacio. El suelo estaba frío bajo mis pies desnudos. Llevaba solo una camiseta vieja de Javier, amplia, que me llegaba a medio muslo. Al bajar a la cocina, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Bruno no estaba en su rincón habitual. Ni Javier en la cama. Un presentimiento me sacudió. Los encontré en el salón. Javier de pie, en medio de la sala, sin camiseta, con el torso bañado en un sudor fino. Sus ojos brillaban con algo que no sabía si era locura o fervor. A sus pies, Bruno. Sentado. Majestuoso. Inmóvil. Hoy es el día, Caro, dijo Javier sin girarse. ¿Día de qué? De entregarte. De entenderlo por completo. ¿Entender qué? Dilo de una vez. Él se volvió hacia mí con una lentitud calculada. Su mano señalaba al suelo, frente a Bruno. Ponte ahí. ¿Y si no lo hago? Ya no puedes volver atrás. Lo miré.
Y entendí que tenía razón. No porque yo no pudiera, sino porque, ya no quería. Lo que fuera que había nacido en mí, lo que se había formado entre nosotros tres, ese silencio compartido, esa tensión creciente, esos gestos, miradas, caricias indirectas, había germinado. Y me había cambiado. Me acerqué. Mis pies tocaron la alfombra. Me arrodillé frente a Bruno. No sabía qué hacía. Solo lo sentía. Mi mano fue a su lomo por sí sola. El calor que emanaba era casi sobrenatural. Cerré los ojos. Y entonces, por primera vez, hablé en voz alta. Estoy lista. En ese momento, Bruno emitió un sonido. No un ladrido. Un gruñido profundo, grave. Vibrante. Como una afirmación. Como si entendiera. Javier se acercó, puso sus manos en mis hombros. Te elegimos. Mi cuerpo temblaba. No de miedo. De certeza. La escena fue interrumpida por un crujido de madera. Alguien había abierto la puerta principal. Me giré de golpe. En el umbral estaba, mi hermana. ¿Carolina? Su voz rompió el hechizo. Vi el espanto en sus ojos. Cómo analizaba la escena. Yo, de rodillas. Javier, casi desnudo. El perro, como un rey entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Yo intenté hablar. No me salieron las palabras. Bruno se levantó. Dio un paso hacia ella. No. Grité. Mi grito fue lo único que quebró todo. Javier reaccionó con violencia. Su mirada se volvió dura, oscura. Corrió hacia la puerta. Mi hermana gritó. Todo se volvió caos. Y entonces, tomé una decisión. Corrí. Atravesé la casa, empujé a Javier. Tomé a mi hermana de la mano. Salimos a la calle sin mirar atrás. Corrimos hasta que nos dolían los pies. Hasta que el sol salió completamente y las sombras ya no tenían poder. Pasaron semanas. Ahora vivo en otro pueblo. Mi hermana no me pregunta nada. Solo me acompaña en silencio. Pero a veces, al cerrar los ojos, siento el peso de una mirada. Escucho una respiración que no es humana. Y sueño con un jardín, una sala iluminada por velas, un cuerpo tibio a mis pies. Y en el fondo, sé que él no ha terminado conmigo.